¿Sí están viendo ya mi pantalla? Estamos bien. Sí, sí, claro que sí. Sí, Ok, perfecto. ok, bueno, entonces, bueno, pues muchas gracias por estar y por esta idea de que platique de lo que estamos haciendo y a ver qué puntos de conectividad se encuentran en el camino. Eh, Se ha estado yendo la luz en mi casa. Si se va, tendría que cambiar a la red de mi celular, pero espero que no. Entonces, por si Esperemos que las dudas, les sí. comento. Órale. ¿Sí? Es que se cayó un árbol, se llevó un poste de luz y la parte de instalación de gas natural, entonces está como, Uh, como acordonada la cosa, pero exacto. bueno, ya afortunadamente sí llegó hace un rato. Muy bien. Entonces, pues bueno, la idea pues es platicarles, aprovechar la oportunidad para platicarles de esto que hemos estado haciendo, de tratar de conectarnos con estudios de almacenamiento y generación de energía, sobre todo de almacenamiento. Por eso le puse aquí generación en azul, porque en realidad no hemos entrado demasiado y apenas estamos montando cosas que tienen que ver con eso. La mayor parte de lo que voy a hablar hoy es sobre almacenamiento. Y bueno, desde el punto de vista de lo que hacemos en los que nos dedicamos a la estructura electrónica. Pues bueno, de eso se trata y espero que cumpla con, con tratar de darles una panorámica general de lo que hemos estado haciendo. Entonces, primero quisiera decirles que, bueno, es un grupo de trabajo que se dedica a este tema. Desde luego, hay muchos, muchos temas que confluyen aquí. Está, desde luego, eh, el hecho de que hay que sintetizar materiales, hay que caracterizarlos electroquímicamente, y no solo electroquímicamente, sino espectroscópicamente, con rayos X, etcétera, cómo se caracterizan los materiales. Pues nosotros que hacemos estudios de estructura electrónica para tratar de predecir algunas propiedades de estos materiales, y también existe la posibilidad de hacer simulaciones mesoscópicas para tratar de reflejar el comportamiento real del sistema ya funcionando. Desde luego aquí participamos distintos tipos pues de especialistas y demás. De lo que les voy a platicar es fundamentalmente de la interfase de estudios de estructura electrónica con este tema, ¿no? Pero desde luego hay trabajos en otros de estos rubros. Y bueno, el grupo de trabajo, pues aquí estoy mencionando, creo que voy a omitir a varios, pero quisiera mencionar, pues mostrar estos pues con los que hemos jugado en esta interfase, ¿no? Es decir, esta interfase con este grupo de trabajo pues, nos ha llevado a colaborar con estas personas que están aquí y parte del trabajo o la mayor parte del trabajo que voy a presentar, pues está asociado con trabajo hecho en esta interfase. Eh, Desde luego, el grupo se generó tratando de abordar fundamentalmente dos tipos de almacenamiento de energía asociados con procesos electroquímicos. Y luego en el camino, o sea, originalmente sí nos queríamos meter muy fuerte a la parte de generación, pero en el camino pues nos absorbió la parte de almacenamiento y la parte de generación de energía. Ahorita les comentaré al final una cosa que hemos estado haciendo al respecto, pero básicamente la mayor parte del trabajo tiene que ver con las dos formas de almacenamiento de energía que se usan en electroquímica, que es el de las baterías de intercalación, que están muy de boga, y la parte de capacitores. Hay también unos almacenadores de energía que están basados en capacitancia. Y bueno, la idea es tratar de montar esa interfase teórica que nos permita, pues, proveer e interactuar con esta interfase de expertos, ¿no? Esa es la idea central. Y bueno, también últimamente nos hemos tratado de meter en reacciones superficiales
que en la parte de generación quisiéramos que en el futuro pudiéramos entrarle a las celdas de combustible, pero fundamentalmente es la idea de estudiar reacciones superficiales bajo la influencia de campos eléctricos como los que se generan en los sistemas electroquímicos de este estilo. Entonces, básicamente, esos serían los grandes temas en los que hemos hecho interfase y les voy a tratar de especificar algunas cosas sobre estos puntos. Bueno, pues hemos recibido financiamiento, afortunadamente, del CONACYT a través de un proyecto de cátedras grupal y a través de postdocs y a través de proyectos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nosotros que nos dedicamos a la parte de simulación, pues hemos recibido mucho apoyo de este Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño, que es, en mi opinión, el mejor administrado del país para hacer este tipo de tareas, ¿no? Es decir, hay otros centros de supercómputo, pero me parece que este LANCAD es el que realmente en el país nos permite hacer las cosas con una administración razonable, padeciendo las limitaciones, desde luego, pero con una administración que me parece de las mejores del país. Entonces, bueno, de esto pues ya habló Greg. De hecho, una parte de la plática son láminas históricas hechas por Greg cuando nos, empezó a platicar de estos asuntos, cuando empezábamos a tener en ese entorno multidisciplinario pláticas sobre este tema. Algunas se las robé desde entonces a Greg y las he seguido utilizando. Perdón, Greg, por piratearte tus láminas. Pero bueno, básicamente esto es lo que describió Greg hace algunas pláticas antes. Pues las baterías de intercalación, las de litio son de ese estilo, pues bueno, tienen un cátodo, un ánodo, y el flujo de iones entre los dos lados en una dirección y en otra es lo que controla pues el desempeño de la batería, ¿no? Esa es básicamente la idea de una batería de intercalación, que es del primer tema que quiero hablar. Entonces, bueno, básicamente ese es el funcionamiento. Si quisiéramos hacer un esquema, este esquema también es de Greg, que fue muy claro en el momento en que lo presentó. ¿Qué cosas se pueden cambiar en un dispositivo de estos? Pues se puede cambiar el cátodo, el ánodo o el electrolito, y cada juego de ellos pues, genera un desempeño X. Y bueno, pues si se quieren diseñar cosas, pues se pueden diseñar cosas en términos de materiales a los tres niveles. En particular, la estructura electrónica, la parte que hemos hecho se ha dedicado mucho a cátodos, pero ya nos hemos dado cuenta que realmente también es importante en algunos aspectos estudiar ánodos, no solo cátodos, porque las dos partes son importantes. Los electrolitos no le entramos porque al ser sistemas amorfos son más difíciles de modelar desde el punto de vista de estructura electrónica. Pero bueno, hay otro tipo de simulaciones que sí permiten atacarlo, de las que ya habló José hace algunas pláticas también. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que se puede cambiar. Y bueno, si hacemos un esquema de en dónde puede aportar algo la estructura electrónica para estos sistemas, pues podemos decir que es posible predecir los voltajes de intercalación, que son importantes, pero digamos voltajes sin operatividad, es decir, voltajes al inicio, o a la mitad o al final del proceso de la batería. Pero se pueden estimar estos voltajes de intercalación, que es la propiedad más importante para poder diseñar una batería. Se pueden estudiar procesos difusivos, es decir, cómo migra un ion dentro de la red cristalina en el material sólido. Se puede también dar una idea de cómo va a ser el transporte electrónico dependiendo si el material es conductor o no conductor. Y también, si se corre con suerte y con tiempo de cómputo apropiado, se pueden estudiar cambios estructurales durante el proceso que ocurre en la inserción o desinserción de los iones en los materiales. Entonces, hay varios puntos en donde ciertamente la estructura electrónica ya ha aportado, no nosotros, hay muchos grupos estudiando esto,
Pero nosotros hemos hecho algunos trabajos, ahorita les voy a mencionar cuáles, pero básicamente todas estos fenómenos se pueden seguir y aportar datos importantes en el diseño para poder hacer estos materiales. En general, los materiales que se estudian, pues son los catódicos, por ejemplo, pues son óxidos que pueden ser laminares o espinelas o polioxoaniones. En fin, hay una gran variedad de estructuras posibles, pero siempre son estructuras sólidas con poros suficientemente grandes para poder albergar al ion y que pues no se descuacharran, no se deshacen con el proceso de intercalación, desintercalación. Hay muchos, son materiales típicos los que se muestran aquí, y en este negocio del diseño de los materiales, pues hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta, es decir, el voltaje que acabo de mencionar, la movilidad iónica, la movilidad electrónica, estabilidad térmica, o sea, hay muchos factores que entran en juego en el diseño. Y dentro de ese diseño, pues también hay que definir un espacio químico apropiado, es decir, con qué átomos se van a jugar las cosas para hacer el diseño. Es decir, se puede uno tomar toda la tabla periódica, empezando por el primero, el segundo, etcétera, pero bueno, hay que definir con más cuidado ese espacio químico. Entonces, bueno, una de las guías que se han tenido en nuestro caso para definir el espacio químico es que sean, pues que cumplan con muchas de estas propiedades que se ven aquí, pero además de que sean abundantes en la minería mexicana, ¿no? Es decir, que sean accesibles dentro del contexto, pues, México y global, o sea, que sean abundantes y que tengan esas características. Es el espacio químico donde uno quisiera moverse. Entonces, dentro de todas esas restricciones, les puedo mencionar que un caso que tomamos como punto de partida para colaborar y empezar a hacer cosas fue este material. Es el cuprato de litio, y es un material que tiene pues, el potencial de aceptar 2 litios de intercalación, que eso es muy bueno, y que le da pues, una capacidad pues, muy respetable en relación con los materiales de uso que ya están en el mercado. Sin embargo, bueno, pues uno puede decir, este tiene potencial, se prueba y se hace, y simultáneamente con los estudios que nosotros iniciamos, pues otros grupos en el mundo también estaban entrando a esto de los cupratos. Pero el problema surge en el momento en que se da, este material es muy bueno, podemos tener materiales con buenas posibilidades, pero este material sufre transformaciones estructurales como muchos otros materiales, tiene reacciones químicas laterales durante el proceso de inserción-desinserción, que también son problemas muy severos, y puede tener también algún otro tipo de propiedades más, no menos específicas como estas, sino relacionadas con cómo el material se comporta al momento de construir una batería. Pero en realidad, estos 2 puntos, la transformación de fase y las reacciones químicas, es algo que está presente en muchos de los materiales que se utilizan o que se están tratando de mejorar para poderlos utilizar en la práctica. Entonces, transformaciones estructurales y reacciones químicas laterales, pues es parte del problema, porque ambas situaciones, en el momento de inserción-desinserción, deshacen el material y lo vuelven poco viable o pierde ciclabilidad, como le llaman los electroquímicos, es decir, esa idea de que queremos usar las baterías para toda la vida, o sea, pierden esa capacidad, no digan después de un mes, sino al segundo ciclo, es decir, después de cargarlo 2 veces, ¿no? Entonces, ese es el tipo de problemas al que se enfrentan. Hay, aquí, por ejemplo, este material sufre transformaciones de fase en el proceso de intercalación y hay una de ellas que ya no es reversible y entonces, bueno, pues eso dificulta el asunto, ¿no? Entonces hay que tener esa posibilidad de poder estudiar este tipo de transiciones de fase. Estas ya están muy estudiadas en este material, pero también hay reacciones en el seno del material, es decir, en el proceso de intercalación, desintercalación, que al final de cuentas es desintercalar o intercalar un ion, pero a la par, como ese ion va acompañado de un electrón, pues son procesos redox que ocurren en la malla. Y entonces esos procesos redox que ocurren en la malla, si son como este que libera oxígeno, pues olvídense ya,
se quedaron sin material, o sea, se perdió el material, ¿no? Entonces, estas reacciones secundarias que son eh, en general reacciones redox, pues es importante seguirlas también. Eso también es posible seguirlo con estructura electrónica. Y en términos generales, hay dos tipos de materiales para estos procesos redox. Aquellos que el proceso redox está asociado con el entorno químico de un átomo de metal de transición y aquellos materiales en donde esos procesos redox ocurre con la participación del entorno de coordinación. A estos los químicos inorgánicos les han llamado procesos con ligantes no inocentes, o sea, no son nada inocentes como en el caso del cuprato, porque son tan no inocentes que la participación del entorno de coordinación hace que el material pierda sus propiedades, ¿no? Entonces, son estos dos tipos de materiales a los que uno se enfrenta. Muchos de ellos son de este segundo tipo, en donde la participación del ambiente de coordinación en el proceso redox es relevante. Entonces tenemos, o sea, es importante entrarle a estos materiales que tienen esa característica, porque algunos de los materiales que son capaces de aceptar, por ejemplo, más litio, los que se llaman altamente litiados, son materiales en donde ocurre esto, es decir, la parte, o sea, se satura la capacidad redox del centro metálico de transición y entonces empieza a participar el ambiente de coordinación y eso lo vuelve muy entretenido porque los ambientes de coordinación pueden ser muy variados y se pueden controlar mucho mejor a veces que el propio entorno del metal. Es decir, uno puede cambiar el metal, pero el entorno de coordinación tiene muchas más variables para cambiar. Entonces, eso es algo que, no sé, nuestros colegas experimentales han estado jugando con cambiar esos entornos, metiendo flúor en lugar de oxígeno, etcétera. Entonces, eso es posible. Y las opciones para mejorar los materiales de este estilo, pues pueden, o sea, si queremos amortiguar los procesos que dañan al material estructuralmente, pues bueno, es importante a lo mejor introducir un dopante o generar una solución sólida o generar una solución sólida dopada. Entonces ya tenemos tres componentes metálicos ahí o más metidos en el ambiente y esos son los materiales cuya mayor dificultad causan a los que nos dedicamos a la estructura electrónica, porque no es tan sencillo. Modelar un sólido con un solo un solo tipo de centro metálico es más sencillo que si tenemos tres o tenemos dos. Es decir, ya la cosa se pone un poco más complicada desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista experimental, también, desde luego. Pero bueno, entonces, ese es el tipo de situaciones que el diseño de los materiales tiene que ir de la mano de proponer cambios en la formación del material, tanto como disoluciones sólidas, como con dopantes, como introducir cambios en el entorno de coordinación. Y todo eso está mezclado ahí para tratar de generar pues, un material que se desempeñe bien en todos los niveles, ¿no? Desde luego, o sea, una cosa es lo que se puede predecir a nivel de estructura electrónica y otra cosa es cómo se va a comportar el material en una celda como las que preparan nuestros colegas ya en las que pueden servir para el celular, ¿no? O sea, las que... Entonces, seguir esos procesos redox, nosotros por deformación profesional, los seguimos con propiedades que vienen del estudio de reactividad de moléculas. Entonces, usamos, por ejemplo, esta propiedad que se llama blandura, y esta blandura lo que mide es la capacidad redox de un sitio o del sistema en su conjunto para poder intercambiar electrones en una u otra dirección, ya sea hacia reducción o hacia oxidación. Y, por ejemplo, en este material es característico, en el caso del cuprato, vean ustedes que esta propiedad que nos dice cuáles son los sitios proclives para donde ocurre el proceso redox, pues resulta que cuando el sistema está totalmente litiado, cuando ocurre la desinserción, pues los centros que son más proclives a sufrir el proceso redox son los oxígenos. De ahí que se genere la descomposición del material, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las podemos caracterizar con este tipo o con otros, desde luego hay muchos criterios para hacer esto, pero nosotros usamos este. Entonces, bueno, este tipo de material, el cuparato, es de los que, en donde el ligante
por ponerlo así, no es inocente, ¿no? Participa fundamentalmente y uno de los retos es qué le hago a este material para que ya no sea así para que se traslade el peso del golpe redox de la zona de los oxígenos a la zona del metal, porque eso le daría mayor estabilidad. Entonces, bueno, ese es un tipo de material. Por ejemplo, esta misma propiedad vista para uno de los materiales de otro tipo, es aquel en donde el golpe redox va en el centro metálico, pues vean, alrededor del hierro es donde ocurre el proceso. Este tipo de materiales pues, son los que más se han usado en la práctica ya que tienen alta estabilidad, ¿no? Entonces, esta propiedad nos permite distinguir este tipo de cosas y podemos seguir procesos redox. O bueno, tratar de predecir dónde ocurrirán con mayor certeza. Y bueno, pues puede uno jugar, ¿no? Si toma uno el cuprato original, le genera una solución sólida con cobalto o con níquel, o ya haciendo en un auto de desesperación hasta con titanio, ¿no? Sabiendo que el titanio pues descuacharra cualquier celda, pero bueno, al menos desde el punto de vista quimérico podemos seguir esa propiedad y darnos cuenta que sí, en efecto, esta propiedad cambia cuando generamos estas disoluciones sólidas y empieza a haber cierta concentración, por ejemplo, en este, que es en el caso del cobalto, se centra más en el metal esta propiedad. Sigue existiendo, desde luego, en los oxígenos, pero esto pues tiene correlación con el experimento. El cobalto, esta solución sólida, eh, nos deja ver que una mezcla cobalto-cobre pues puede ser interesante para probar y se ha probado y funciona ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de hecho esto ya sabía, pero, y por ejemplo, aquí se predice que no sé si alcancen a ver la última celda, porque a mí se me oculta con sus figuras, con sus imágenes, no sé por qué, No, pero pero bueno, sí se esta alcanza aquí. última, Sí se alcanza. A ver, bueno, sí. la del lado derecho, que es con titanio, pues ahí se ve que si uno mete un entorno de titanio, pues se va a centrar el proceso redox más en el metal. Entonces, bueno, este tipo de estudios se puede hacer. Ya desde luego, saber si se pueden sintetizar estos materiales, ese es otro asunto, que es en el que queremos abordarlo en una siguiente etapa. Pero este es el tipo de estudios que se pueden hacer. Se pueden predecir voltajes con cierta calidad, o sea, aquí nos podemos dar cuenta que si bien el titanio está muy bien, genera esa centralidad en el proceso redox, pues tiene un voltaje bastante malo. O sea, normalmente se quiere que los voltajes anden en 4 para que el material sea bueno. Pero aquí, pues, en el caso del titanio es muy malo. Pero bueno, ahora que si entra uno en el juego de generar cátodos y ánodos, a lo mejor el 2 no es tan malo como ánodo frente a otra cosa. Pero bueno, eso es algo que es parte del juego que uno puede hacer calculando estas propiedades. También hemos hecho estudios en este otro tipo de sistemas, en estos son análogos del azul de Prusia, que también se ven como potenciales materiales, pero ahora para celdas de intercalación de potasio o de sodio. Y bueno, también es posible jugar con esas otras posibilidades eh, para ilustrar el tipo de cosas que uno puede ver. Uno puede ver transiciones de no conductor a conductor, conductor desde luego electrónico, porque pues bueno, es una propiedad importante para si el material tiene conducción electrónica, eso es detectable en el experimento y puede ser bueno o malo dependiendo de lo que se quiera. Pero uno puede hacer este tipo de predicciones si es que eh, el cálculo que uno hace tiene confiabilidad. Entonces, bueno, uno puede hacer este tipo de predicciones, ¿no? También los voltajes de intercalación son cantidades que en estos materiales, por ejemplo, uno nunca se imaginaba que en los cristales iónicos las interacciones de Van der Waals fueran relevantes. Así Ya es. de hace unos años para acá se sabe que sí lo son. Pero bueno, en estos materiales en donde hay pues un alto contenido de ionicidad, se supone que quién sabe si estarían jugando, pero bueno, nosotros probamos que sí, que las interacciones de Van der Waals son cruciales para tener voltajes apropiados
y comparables con el experimento en este tipo de materiales. Es curioso porque uno siempre se imagina intuitivamente que el proceso de inserción va ligado a una expansión de la red. Y en estos materiales no, el proceso de inserción va ligado a una compresión de la red. Y eso pues tiene que ver con este tipo de interacciones no covalentes. Suponemos que eso, y aparte de las otras, ¿no? Pero fundamentalmente sí es interesante que en estos sistemas el volumen de la celda disminuye ante la intercalación. Entonces, bueno, esas cosas se pueden hacer. Otro tipo de cosas que se pueden hacer es caracterizar ambientes químicos pues con cierto detalle. Por ejemplo, en este caso resultaba pues útil hacer una caracterización de las frecuencias de vibración y cómo se modificaban al pasar el entorno químico de un octaedro perfecto a una estructura con otra simetría y ver el impacto que eso podría tener en el espectro Raman o infrarrojo que se hace, ¿no? Entonces, ese tipo de predicciones se pueden hacer también, desde luego con limitaciones, son cálculos más caros, pero que dan una información relevante que es contrastante, que se puede contrastar con el experimento. Entonces, bueno, eso es, digamos, parte de lo que se puede hacer en el contexto de los materiales asociados con baterías de intercalación. O sea, hay una serie de propiedades, desde luego se pueden estudiar difusividades, barreras, desde luego, de difusión dentro del material. En fin, hay muchas propiedades. Nos quedamos con las ganas de predecir, por ejemplo, desplazamientos de RMN, porque como muchos de estos materiales tienen sitios magnéticamente activos, la influencia de esos sitios magnéticamente activos en los parámetros de resonancia es tremenda. Y entonces el espectro de NMR de litio tiene sus asegúnes. Entonces, es posible también hacer predicción de parámetros de NMR de sólidos a través de cálculos teóricos. Claro. Bueno, Perdón, ¿permites nada más como completar un poquito, Marcelo? Nada más sí, para... claro. Sí, sí, nada más. Una cosa muy importante de lo que hemos estado haciendo en grupo desde hace 10 años con Marcelo, que comenzamos a trabajar con esto, y con todos los colegas, con Lupe Ramos, con Jorge Vázquez, y después se fueron integrando los demás. Sí, es una cosa, y Miguel Oliver, que también él fue el que comenzó los cianometalatos. Una de las cosas que para nosotros es muy importante es, claro, entrarle al litio, tratar. Hay dos cosas. Omar decía la vez pasada, lo que determina la eficiencia de una batería son los procesos difusionales en el composite. Sin embargo, una de las cosas que son muy importantes y por eso queremos diseñar materiales es la ciclabilidad. Y eso tiene que ver con la estabilidad de la red. Entonces, todo lo que hemos ido aprendiendo en conjunto y sobre todo con la colaboración de Marcelo nos permite ir ahora diseñando in sílico los materiales, que ese es un sueño que siempre hemos tenido. Por otra parte, estamos también, no solamente sabemos que el litio tiene sus asegúnes porque es poco abundante en la naturaleza, a pesar de que es ligero, y entonces por eso nos hemos movido también para estudiar baterías de sodio y potasio, lo que viene en las siguientes generaciones, que no son útiles por el peso, por la densidad energética, para poder mover un auto. Sin embargo, son para todas las aplicaciones estacionarias que ahora son para almacenar energías alternas, es una alternativa muy importante y por eso estamos también trabajando en esto de las baterías de potasio y sodio y ojalá nos vemos algún día por magnesio. Pero bueno, adelante, perdón, nada más. No, muy bien. Qué Sí, bueno que lo sí, mencionaste. sí. Este, bueno, el otro tipo de almacenadores de energía de origen electroquímico son los capacitores electroquímicos. Ujú, Y bueno, en este contexto, pues lo que se tiene es una superficie en contacto con un electrolito o con un medio dieléctrico en el caso de los capacitores convencionales. Y en el caso electroquímico, pues bueno, lo que se hace necesario es tener alguna manera de representar correctamente y de generar propiedades aceptables para el sándwich este que tiene un alto grado de complejidad. Y tiene un alto grado de complejidad, primero porque, bueno, es una superficie, a diferencia de los materiales en bulto, las superficies luego tienen ujú.
estructuras espaciales mucho más complejas y mucha más variabilidad en términos de entornos químicos. Y no solo eso, sino que en el caso de los capacitores están en contacto de los electroquímicos, desde luego, están en contacto con un electrolito. Así es. Y entonces, tener una descripción apropiada de la propiedad del sándwich completo es un reto. Y de hecho, la propiedad más importante de un capacitor, pues es la capacitancia, y es una propiedad medible. Y la capacitancia del sándwich está asociada básicamente con que en el momento en que se genera la diferencia de potencial, se carga el material y se carga de distintas maneras. Pero la capacitancia del sándwich ya le han encontrado pues, muchas contribuciones posibles. En principio, el modelo para entender el sándwich en términos de la capacitancia es pensar en un modelo de capacitores en serie. Y ese es la suma de esos efectos, de todos esos capacitores en serie, es la capacitancia global del sistema. Pero bueno, se han identificado, por ejemplo, la capacitancia cuántica, que depende de la ocupación o desocupación electrónica del sistema, de la superficie. La capacitancia dieléctrica, que depende, en el caso de que la superficie no sea metálica, sino que sea de un no conductor, un semiconductor en general. Hay una penetración del campo eléctrico y entonces hay una capacitancia dieléctrica asociada con ese efecto en el borde de la superficie. Y luego viene la capacitancia de la doble capa de Helmholtz y de la capa difusa, ¿no? O sea, tiene muchas contribuciones y desde luego, si uno lo ve desde el punto de vista de estructura electrónica, pues es ponle una cajota aquí, métele todo y no vas a acabar nunca de hacer nada, porque es un sistema de gran complejidad y una superficie potencial muy compleja. Y entonces, pues lo que hay que hacer es tratar de encontrar esquemas aproximados que logren esto. Entonces, una de las, digamos, este tipo de modelo sirve para estudiar capacitores, pero también sirve, por ejemplo, ese modelo modificado, aquí tenemos el negrito en el arroz, es decir, es lo mismo, pero ahora aumentamos la parte cuántica que uno quiere describir. Es decir, en este modelo, por lo general, se hace lo que se llama en química cuántica un QMMM, es decir, una parte se trata cuántica y otra se trata clásica, pero si uno incrementa, normalmente la parte clásica es todo esto que es la capa del electrolito, pero uno puede decorar la parte cuántica, no dejar la superficie pelona, sino ponerle un adsorbato y tratar de que ese adsorbato entre en reacción. Es decir, uno puede colocar aquí una parte cuántica que significa estudiar la absorción o bien un proceso reactivo. Y este tipo de procesos reactivos son los que están asociados, por ejemplo, con las celdas de combustible o con una serie de cosas, ¿no? Entonces, generar modelos o aproximaciones que nos den chance de estudiar estas cosas con cierta solvencia y carácter predictivo, pues es parte de lo que nos propusimos en este proyecto como decía Nacho, desde hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, existen dos casos límites que se pueden tratar. Por un lado, el caso donde la capacitancia está gobernada en tamaño la superficie. Una superficie metálica tiene una capacitancia enorme, varios órdenes de magnitud en relación a la capacitancia de una superficie de un cristal iónico o de grafeno. Entonces, en ese caso, como la relación es inversa, entonces la capacitancia que gobierna en este tipo de sistemas, pues es la capacitancia del electrolito. Entonces, lo que hay que hacer aquí es tener un buen modelo del electrolito para predecir correctamente la capacitancia de ese medio. Y existe el otro límite en donde la capacitancia del electrodo es pequeña, como en el caso del grafeno o en el caso de superficies de cristales iónicos, y en ese caso la capacitancia como la que domina es
la más pequeña, pues es la de la superficie, y entonces ahí lo que domina es la capacitancia cuántica que se llama, es decir, la capacitancia que está asociada con ganar o perder electrones en la superficie. Y Ujú. entonces esa es el término dominante. Entonces, pues dependiendo de lo que uno quiera, es posible trabajar en este límite o trabajar en este límite. Para los que hacemos estructura electrónica, pues es más fácil trabajar en este límite, y para quienes hacen otro tipo de simulaciones, como por ejemplo dinámica molecular, Monte Carlo, con potenciales clásicos, puede ser relativamente más fácil atacar este problema que este. Pero bueno, los dos, hay situaciones donde los dos juegan, pero bueno, de entrada, esa es la situación con los capacitores. Es común suponer que a la estructura electrónica básica del material no le pasa nada, es decir, que se mantiene como si no estuviera en un campo eléctrico, ni en presencia de disolvente, ni en presencia de nada. Y entonces las propiedades se evalúan con base en esa, en esa, en las propiedades del sistema sin que se cargue ni nada. Ya eso se le llama la aproximación de banda rígida para calcular la capacitancia cuántica. Entonces, bueno, eso da una cierta aproximación. Básicamente, la capacitancia completa tendría estos dos términos. No les quiero decir, no me quiero meter en el detalle de la parte matemática, ni mucho menos. Simplemente decir que hay dos términos. Este término, pues, si tomamos en cuenta los dos, estamos tomando en cuenta la relajación que tanto cambia la estructura electrónica del material en presencia del campo eléctrico que se está generando en la interfase. Y en otro caso, pues nada más se toma en cuenta la estructura electrónica calculada sin campo eléctrico, y de ahí se extrae la información. Entonces, bueno, el modelo de banda rígida es el más usado. Eh, es posible ir más allá del modelo de banda rígida, y eso es algo que tiene que ver con evaluar estas cantidades. Nuevamente, la misma blandura que vimos antes, aquí está conectada con la capacitancia. De hecho, hay una conexión directa desde el punto de vista formal entre la capacitancia y la blandura global, o la blandura local como capacitancia local. En un límite, esto está conectado, por ejemplo, con el experimento de microscopía de efecto túnel, pero globalmente es posible estimar las capacitancias más allá del modelo de banda rígida, calculando estas derivadas. Las derivadas, es decir, calculamos la respuesta del sistema ante el cambio en el potencial electroquímico que se impone. Y entonces, haciendo eso, uno obtiene las capacitancias. Y esas capacitancias, pues las podemos calcular para cualquier superficie en principio. Hay pocas superficies donde se tiene información muy detallada, experimental, del comportamiento de la capacitancia, con mucho detalle. En particular, el grafeno, como es una de las sustancias más estudiadas, tiene esa posibilidad. Y entonces nosotros hicimos un estudio de grafeno y algunas modificaciones de la red de grafeno, en términos de ver si podíamos obtener resultados cualitativos en relación a esta respuesta que se llama capacitancia. Y bueno, el asunto es que sí es posible. Aquí tenemos los resultados. Grafeno, este rojo es el experimento, el azul son nuestros cálculos más allá de banda rígida, y lo que está aquí en distintos otros colores son distintas aproximaciones dentro del contexto de banda rígida. Entonces, bueno, en esta región del potencial, es decir, la capacitancia es algo que depende del potencial que se está aplicando al sistema. Ujú. Entonces, medir la variación a potenciales grandes pues bueno, en el experimento es posible, y se ve aquí pues, la curva roja. Para nosotros, pues bueno, vean ustedes que aproximarse a la raya roja pues no es tan fácil, pero sí estamos en la línea de pues tratar de mejorar la descripción de estas capacitancias. Es decir, sí podemos tener una estimación razonable en comparación con el experimento en regiones cercanas al potencial de carga nula, que le llaman.
Entonces, bueno, también podemos evaluar esas capacitancias pues, para los modelos mapados y determinar pues, quién tendrá la mayor capacitancia para transferencia o para aceptar. Y eso pues correlaciona aceptablemente con el experimento. Entonces, en capacitores podemos hacer eso, irnos desde la respuesta local, es decir, cómo, qué regiones de la superficie son las más activas a cierto potencial desde el punto de vista de la respuesta que tiene para aceptar o ceder electrones y cargarse. Eso se puede hacer con estos modelos. También podemos estudiar. Perdón, nada más quisiera como que acotar aquí también para la aplicación, ¿no? Justo una de las cosas que en las demandas prácticas, esos almacenadores de energía, una de las cosas que se les critica a todos estos cátodos y ánodos también, pero sobre todo a los cátodos de intercalación, es que los procesos se llevan a cabo a velocidades muy lentas, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer es cuidar que la elasticidad de la red no se rompa y que sea lento, ¿sí? Y entonces, una de las cosas que se quiere que ahora con los dispositivos mixtos se tienen que crear dispositivos que respondan rápido y la carga y la descarga de un capacitor es muy rápido. Entonces, eso es, por ejemplo, para arrancar un auto tendríamos que usar un capacitor y por eso estamos también interesados en hacer estos dispositivos híbridos. El capacitor para echar a andar, para cuando se requieran cargas y descargas rápidas y después de una manera lenta como las baterías. Entonces, por eso hemos trabajado estamos trabajando también en esta parte. Un poco menos, ahorita estamos haciendo ya lo que se llaman supercapacitores híbridos, o sea que al mismo tiempo actúen como capacitores y como baterías. Adelante. Muy bien, sí. Bueno, el último tema que quería tratar muy rápidamente es, pues bueno, incrementando la zona cuántica de lo que se trata cuánticamente, que es la zona del electrodo. Podemos, por ejemplo, comparar, ¿no? El caso, tenemos la reactividad del OH, ¿no? Quizá una de las especies químicas más sencillas, ¿no? Pero muy interesantes y relevantes. Pero bueno, ¿qué ocurre? Nosotros podemos seguir a través de estos modelos cómo va moviendo el potencial electroquímico de los electrones. Uno puede verificar cómo ocurre la transferencia. En este caso nos estamos moviendo del radical al anión y vemos que, bueno, la transición ocurre en un punto que en principio, si la cosa fuera exacta, este punto correspondería al potencial redox del OH. Aquí lo podemos hacer en presencia de 1 molar de electrolito, 1,1 en fase acuosa a 298 Kelvin. Una de las cosas que al menos cuando yo empecé en el negocio de la estructura electrónica, siempre, invariablemente, cuando uno presentaba algo que quisiera cotejar con el experimento, decían, pero bueno, no hay disolvente y no hay temperatura. Bueno, aquí podemos hacer estos estudios con disolvente, no solo con disolvente, sino con un disolvente modelando también la respuesta monopolar, es decir, considerando que tiene iones, no solo Así es. dipolos. Y entonces, pues bueno, desde luego eso, y aparte a una temperatura, claro, aquí la temperatura de la que hablamos es la temperatura electrónica, es la temperatura, el único efecto de temperatura que estamos metiendo en los Electrolito. electrones y bueno, de manera indirecta en la parametrización del solvente. Pero bueno, en principio podemos hacer estudios de este estilo, estudios redox en fase líquida con presencia de iones y bueno, este es OH solito, pero fíjense ustedes, o sea, aquí lo que tenemos es el número de electrones contra el cambio en el potencial, ¿no? Es decir, nosotros podemos jugar con el potencial electroquímico de los electrones y ver en qué momento ocurre la transición. Y lo mismo podemos hacer ahora en superficies, ¿no? Podemos una superficie, el OH, pero ahora metido en una superficie, absorbido y todo, y vean la naturaleza de las curvas. De aquí ya no se ve una sigmoide perfecta, es decir, es muy probable que este tipo de cambios paulatinos estén asociados con la existencia de
estados electrónicos diferentes. En el OH en disolución, pues tenemos el estado electrónico del OH punto y el del OH menos, y los estados excitados de ambos están muy lejos del estado basal. Pero en este caso, como tenemos metales de transición, podemos tener estados electrónicos cercanos que juegan y enrarecen esto. Desde luego eso no lo hemos certificado todavía, pero sí podemos estudiar este tipo de curvas como función del potencial electroquímico y también ver cómo cambia, por ejemplo, la blandura global, que es la capacidad de hacer un proceso redox a ciertos potenciales y determinar, por ejemplo, en este caso, que el OH en el dióxido de plomo y el OH en el dióxido de estaño se comportan muy parecido y el de iridio se comporta completamente diferente. Y eso es algo que se observa experimentalmente. Entonces, bueno, esas cosas podemos hacer, podemos seguir cómo se prende o se apaga en la capacidad de transferir electrones en una superficie como función del campo, de alguna manera es del campo que se está generando, pero nosotros movemos el potencial electroquímico de los electrones. ¿Cómo se va moviendo eso? Es como si estuviéramos sometiendo a los electrones a un electrodo de referencia en donde estamos moviendo el potencial. Entonces, bueno, uno puede observar este tipo de cosas. Podemos observar cómo se modifica la densidad de estados, que es una propiedad muy importante que siempre se razona como si no le pasara nada, como si se calcula para la sustancia neutra en ausencia de campos eléctricos. Y aquí podemos seguir la relajación de la densidad de estados. Algunos de estas relajaciones están asociadas con que algunos le llaman el doblado de las bandas y no sé cuánta cosa, pero bueno, podemos seguir ese tipo de cosas con nuestros estudios. Y pues gracias por su atención. Espero que alguna de estas cosas que sabemos hacer, bueno, yo no, como dice Nacho, yo no sé nada, pero que el grupo ha aprendido a hacer y que pueda ser aplicable en otros contextos. Desde luego podemos hacer reacciones superficiales en presencia de disolvente sin aplicar campo eléctrico, que eso es hacer pues, catálisis, en presencia de disolvente, que eso es algo, en presencia de disolvente con electrolito, es decir, con cargados, o sea, suponer que la superficie puede cargarse y que a lo largo de la reacción y que el electrolito y el disolvente van a compensar eso de alguna manera. Pero bueno, eso es básicamente lo que les quería platicar. Gracias, gracias. Si me permite, nada más para completar la aplicación, la motivación de lo que acaba de discutir Marcelo es porque la idea es diseñar materiales para formar uno de los oxidantes más fuertes, que es el radical hidroxilo, absorbido en una superficie. Y eso porque durante mucho tiempo hemos estado estudiando degradación de contaminantes en solución, ¿sí? Y mucha gente usa el peróxido formado electroquímicamente, el ozono. Sin embargo, este radical hidroxilo y lo que hace Marcelo otra vez, entendiendo los procesos de formación de ese radical hidroxilo absorbido, que es el agente oxidante más fuerte que hemos utilizado para degradar muchos compuestos recalcitrantes en solución, ¿sí? Para eso es la aplicación de este asunto, definitivamente. Gracias. Adelante, adelante, Casilla. Bueno, yo solo quisiera terminar diciendo que o sea, bueno, el grupo de trabajo es el que ha hecho muchas cosas, y bueno, a mí me tocó presentar hoy, pero seguramente en el futuro escucharemos a los que sí realmente hacen las cosas. Hacen las cosas. Muchísimas gracias, doctor.